En primera secuencia se va a incorporar acá a la mesa un exorcista, ¿no? Desde Colombia viene un sacerdote que ha tenido una larga experiencia, que se dedica básicamente al exorcismo y ha sido el asesor principal de la película No Estamos Solos. Con dicho sacerdote regresamos después de la pausa. 9:32 de la noche en todo el Perú, y regresamos en Viaje a otra dimensión a través de Capital. Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Bien, queridos amigos, esta noche el tema que nos ocupa es acerca de los exorcismos. Acabamos de estar aquí con el director de la película No Estamos Solos, Daniel Rodríguez Risco, a quien hemos pedido que permanezca aquí en nuestra mesa de discusión, y se incorpora a esta Monseñor Andrés Tirado Pérez, obispo presidente. Monseñor Andrés Tirado es fundador y superior general de la Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Apostólicos Independientes, sin dependencia de Roma, pero con respeto y fraternidad hacia el Papa, así como también a otras religiones y espiritualidades, ¿no es cierto? Muy bien. Monseñor, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, la presencia aquí en el Perú, según me contaba Daniel, es un poco para servir como asesoramiento en el tema de esta película que trata sobre exorcismos. Tenemos entendido que gran parte de su labor es dedicarse a asistir a personas que, entre comillas, han sido poseídas por el demonio. Cuéntanos, ¿cómo así empezó este interés por usted dentro de su labor pastoral, etcétera, en el tema del exorcismo? Sí, ya hace más de 17 años el Señor me brindó esa oportunidad de empezar con el Ministerio de Liberación y Exorcismo. Era seminarista y llegó una persona y me pidió una oración y ahí se dio una sanación. Empezó a llegar gente pidiendo oración, consejería, y en una de esas oraciones se manifestó una entidad, un espíritu, una doble personalidad. Entonces para mí fue un giro de 360 grados porque me hizo cuestionarme por qué, cómo, cuándo, por qué, qué es lo que sucede. ¿Será psiquiátrico? ¿Será la mente? ¿Será sugestión? Y cuando empezamos a investigar y a trabajar y a empezarle a ayudar a la gente, nos dimos cuenta que es una realidad y que hay muchos fenómenos que sobrepasan los conocimientos que tenemos en lo general. Ahora, el tema de la posesión demoníaca implica tener, digamos, como base de que el demonio existe, el diablo existe, y que existe la posibilidad que tome posesión de los cuerpos de las personas. ¿Cuán fácil o cuán común es que se den en estos días estos casos de posesión demoníaca? ¿Es así de fácil? Porque yo no veo, digamos, por la calle, digamos, mucha gente, como si fuera una suerte de apocalipsis zombie, mucha gente que esté poseída, ¿no? Son casos puntuales. ¿Cuál es, le llamamos, la frecuencia, o es un fenómeno que se ha extendido, se ha ampliado? ¿Cuál es el panorama de las posesiones demoníacas en estos momentos, monseñor? Sí, como su merced dice, no es que uno sale y queda poseído. Es un proceso, y ahí lo que pasa es que los últimos 5 años, a través de internet, de las películas, de series, se ha trabajado mucho más, se ha abierto más puertas a estos temas paranormales y el tema del exorcismo. Y digamos que los casos han salido más a flote, pero es una realidad que hace muchos siglos en la humanidad, en muchas civilizaciones, pueblos, viene ocurriendo. Lo que pasa es que con la cuestión mediática se ha podido saber un poco más, profundizar más. Y en eso las películas de los últimos 5 años han servido como trampolín para hablar de estos temas, ¿no? Unos los presentan de una forma más real, otros menos real, digámoslo así. Ahora, pero en Sudamérica, y bueno, en Norteamérica, en Europa también, es frecuente, digámoslo así, no es masivo, que es diferente. Es frecuente que se den casos de posesión, casos de brujería, no solo de personas, porque a veces pensamos la posesión solo es de personas, sino de objetos, de lugares, de animales. En la película hay 2 estados, uno, el de la posesión del lugar, y de ahí pasa una posesión ya de las personas que están ahí, ¿no? Entonces es interesante ver las 2 ópticas, cómo las 2 en la película emergen y se manifiestan, porque muchas veces en las películas de exorcismo se enfocan solo a la posesión de la persona. Ahora,
Usted sabe, en los medios de comunicación, digamos, por ejemplo, en la música existe una vertiente del rock, ¿no es cierto?, que es el rock satánico. Hay muchas películas sobre estos temas, series de televisión, videojuegos inclusive. ¿Usted cree que, de alguna manera, el hecho de que en los medios de comunicación no solamente se trate más el tema, sino que digamos, sea como temática inclusive de juegos, ¿no es cierto?, desde un punto de vista de diversión, la difusión de juegos como la Ouija, hace que las posesiones demoníacas se hagan con más frecuencia? ¿Usted cree eso? ¿Puede pasar eso? Lo que sucede es que son olas, digámoslo así, son epidemias que nacen en ciertas épocas. La invocación de Charlie Charlie, la tabla Ouija, bueno, claro, bajar de internet, hechizos o rituales. Hay páginas ¿no? especializadas en rituales. Y empezar a hacer todo eso por curiosidad y sin tener una preparación, muchas veces llega a la posesión. Ya este tipo de películas como la que Daniel nos presenta y la que yo he tenido la oportunidad de asistir, asesorar, trata el fenómeno un poco más con respeto y un poco más, tiene una enseñanza, digámoslo así, se ve desde la parte científica también. Pero hay, sobre todo en los niños, en los jóvenes, épocas donde hay olas, donde empieza a haber que tocan esas puertas, y es por eso que se da también epidemias de infestación, digámoslo así. Claro, bueno, generalmente siempre se da, en los medios de comunicación se ha dado la noticia de adolescentes, ¿no?, que han jugado con la Ouija y de repente empiezan a hablar en otros idiomas, empiezan a estar en el suelo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede saber cuándo es una posesión demoníaca y cuándo es simplemente una manifestación de una enfermedad mental, por ejemplo? El único que tiene esa capacidad de dar un diagnóstico es el exorcista. Nadie más. El psiquiatra le puede hacer un análisis psiquiátrico, psicológico, y decir, bueno, tiene esquizofrenia, tiene bipolaridad, tiene un trastorno de persecución, pero el único que puede dar ese aval bajo un perfil, bajo unas pruebas, bajo una investigación, es el exorcista. Entonces vamos en estas épocas, en estos tiempos, con la tecnología, vamos de la mano con la ciencia, vamos con la mano de la medicina. Ellos se encargan de hacer una previa investigación, digámoslo así. Y cuando ellos ya ven que pasa de lo sobrenatural, entonces entramos los exorcistas, que ya vamos a dar el diagnóstico y el tratamiento a dicha dificultad espiritual y física. Y decimos si él realmente está poseído o simplemente es un problema psiquiátrico, un problema de bipolaridad, esquizofrenia o problema psicológico. Sí, me hablaba de que yo hace unos años atrás entrevisté al padre Fortea, que es un sacerdote católico exorcista, ¿no?, que escribió el libro Suma Demoníaca, etcétera. Y él hablaba de ciertas manifestaciones que son típicas de una persona que está poseída, ¿no? Hablaba de xenoglosia, ¿no es cierto? Hablar en otro idioma. Hay un perfil con respecto bien definido. ¿Cuál sería este perfil, monseñor? Por ejemplo, en mi oficina yo atiendo mucha gente y hay gente que no puede entrar ni siquiera a la puerta de la entrada del sitio porque empieza en liberación. Porque como se hace tanta oración y tanta fuerza. Claro. Bueno, una de las características es, por ejemplo, dependiendo del tipo de posesión, porque hay dos tipos de posesiones. Hay tipos de posesión. Sí, y niveles de posesión. Porque eso, nosotros creemos que el demonio es en todo y tratamos de satanizar y endemoniar todo, y eso no es así. Entonces, están los tipo A, que son espíritus desencarnados, espíritus que vivieron. Y en la película vemos cómo hay dos entidades que vivieron y tuvieron una tragedia y quedaron como con ese odio, ese rencor, y por eso arremeten a los protagonistas. Están los tipo B, que son demonios, espíritus o ángeles caídos como tales. Esas son las dos clasificaciones que hay. Entonces en el tipo A hay varios niveles y en el tipo B de demonios también hay varios niveles. Entonces puede ser empezar desde lo más simple: dolor de cabeza, dolor de estómago, no poder entrar a una Eucaristía, a una misa, hacer una oración, que lo priven en las noches, que no se pueda mover, un peso en el pecho, pensamientos de depresión, de suicidio, que se sueñe con pesadillas, con cosas de muerto.
De ahí ya pasa a los casos más complicados, entonces xenoglosia, hablar cosas secretas, por ejemplo, lenguajes angélicos o idiomas, el titanismo, sansonismo, el poder, niños de 7, 8 años, flacos, que uno dice, no, pobre angelito, y hay que cogerlo entre 6, 7, 8 hombres para sujetarlo. Sí, yo fui testigo de un caso así. Con una mano tumba a un hombre. Claro. Levitación. Levitación. Que camina sobre las paredes, por ejemplo. ¿Usted ha sido testigo de eso? Sí, ¿Ha visto claro. usted casos de que han levitado, han caminado en las paredes? Claro. Ya. Sensación de olores, que se muevan los objetos, que empiecen a moverse. Claro, telequinesis, ¿no? Ajá, o sea, fenómenos paranormales. Exacto. Ya. El conocer cosas ocultas, secretas. La aberración a todo lo que sea sacro, sagrado. ¿Sí? Una prueba es, por ejemplo, usted coge un paciente psiquiátrico y coge un poseído. Lo que pasa es que a veces hay brujerías, trabajos de brujería. Bueno, eso ya está hablando de por qué cómo se posesiona y por qué. Claro. Pero puedes coger un paciente de psiquiatría y un paciente de posesión que sabes que es poseído y le echas agua normal a los dos sin bendecir. ¿Sí? Pero coges agua exorcizada, bendecida y le echas a los dos, y el que tiene la posesión es una reacción inmediata. Sale vapor, sale humo. Es como si echaran agua hervida. Agua hervida, llagas, cicatrices, a veces hasta sangre brota de la piel. ¿Usted ha sido testigo también de eso? Sí. No son todos los casos. No en todos los casos. Por ejemplo, se rompen pedazos, las manos, los brazos se los rompen. La cabeza gira 360 grados. Así como en la película del exorcista, ¿no? Exacto. Que gira que los médicos no se explican cómo, porque si usted coge un animal y le hace eso, se muere. Claro, le rompe el cuello. Claro, pero ese demonio, porque son demonios los que hacen eso, le dan una propiedad al cuerpo de tener una elasticidad, tirarse un octavo, un 10º piso y no les pasa nada. Pero son casos muy contados. Por lo general son exorcismos más suaves, donde gritan, donde lloran, donde hablan, donde se les hace un interrogatorio y el espíritu, la entidad, dice, no, fulano me mandó, o fue que invocó la tabla Ouija, o me desafió, o el abuelo hizo una maldición. Bueno, ese es el tipo, digamos, general. Más común. Estos tipos B de demonios son muy pocos los que un exorcista en realidad llega a presenciar, son difíciles, son los más complicados, pero pues en eso se ven en el camino. Monseñor, ¿cuál es el caso que usted recuerda de exorcismo que a usted le costó más trabajo, que le impresionó más? ¿Qué le parece si respondemos después de la pausa? Claro que Vamos a hacer la pausa, 9:47 de la noche en todo el Perú, y después de la pausa, Monseñor Andrés Tirado Pérez, él es obispo de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, nos habla acerca de las experiencias que él mismo llevó a cabo en el tema del exorcismo. Y también recibimos sus llamadas al 212-5353, 212-5353. 9:48 de la noche en todo el Perú. Ya regresamos con mucho más en Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi, este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Esta noche el tema es exorcismos, verdad y mentira, los exorcismos, y justamente a propósito del estreno de la película No Estamos Solos, del director peruano Daniel Rodríguez Risco, que está aquí acompañándonos, y también el asesor de la película, que es el Monseñor Andrés Tirado Pérez, obispo de la Congregación Sacerdotal Internacional, que ha sido como una especie de asesor de la película en cuanto a que esta, según lo comentaba Daniel Rodríguez, tenga mayor realismo. Daniel, ¿hasta qué punto ha sido, digamos, la utilidad de tener un exorcista como asesor directo de la película, ¿no? Bueno, ha sido valiosísimo. Hemos querido hacer una película distinta, y que no utilice como referencia otras pelílas, sino que utilice casos de exorcismo verdaderos, digamos, ¿no? Esa ha sido la razón, y la asesoría de Monseñor ha sido valiosísima para nosotros, ¿no? Perfecto. Estamos aquí con Monseñor Andrés Tirado, eres exorcista colombiano. Monseñor, le hacía una pregunta antes del corte acerca de cuál es la experiencia. ¿Usted recordará cuántos exorcismos ha hecho en su vida, en su carrera? Ya llega un momento que uno pierde, ya después de 5.000 uno pierde la cuenta. Más de 5.000.
Ah, caramba. Y de eso, ese número importante de exorcismos que usted ha realizado, ¿cuál es el caso que usted recuerda, digamos, que de repente le impresionó más o que son de ese tipo de experiencias de vida que uno dice, bueno, son inolvidables, ¿no? En esto cada caso es tan complicado, a veces cada caso es tan único, tan original, digámoslo así, supera la ficción, que cada caso tiene su propia vida. El caso de niños, por ejemplo, hay casos donde hay muchas cosas que se descubren de la familia y tienen que ver y cosas impresionantes, digámoslo así, eso también. El primer exorcismo así fuerte que yo tuve fue con un familiar y fue con un demonio fuerte y antiguo. Y entonces, un demonio antiguo. Antiguo. Entre más antiguos son más fuertes, digámoslo así. Ah, caramba. Entonces me fue muy duro porque fue el primero así como tal fuerte hace muchos años, al principio de... ¿Entonces cuántos años tiene practicando exorcismos? 18 años más 18 años. Ya, sí, 18 años, más de 5.000 exorcismos. ¿Y por qué lo recuerda este en particular, digamos? Porque ya con el tiempo Dios le fortalece, Dios le da a uno una fuerza y una experiencia. O sea, para ser exorcista se necesita 3 cosas. El don de Dios para dominar estas fuerzas, sin Dios no hay nada. Claro. Entonces, la regla básica, el poder de Dios es el que hace todo. Uno es un instrumento. Segundo, estudiar el conocimiento. Y tercero, la experiencia. La experiencia. Cuando ya uno está fogueado y cuando uno ya se ha enfrentado a muchas cosas, pues ya lo ve hasta natural, digámoslo así. Para sorprenderse, bueno, sí, se sorprende, pero ya uno está como preparado a lo que va a venir, ¿no? Pero cuando yo inicié, yo manejaba, o a mí me enseñaron una teología científico-crítica en el seminario, en la cual todo se duda, se cuestiona. Si Jesús caminó sobre el agua, no fue porque caminó, sino un haz de luz pegó en el agua y se vio una ilusión óptica, que la multiplicación de los panes, cada uno sacó su pan y su pescado, que el ciego fue porque se autosugestionó y el poder de la mente lo liberó, que el poseído no era poseído, sino que tenía una esquizofrenia, y al sugestionarse de ver a Jesús, se autosanó. Entonces muchas cosas se manejan en la teología científico-crítica, que es la que reina ahorita actualmente. Cuando ya veo un fenómeno real, ya veo un fenómeno físico, un fenómeno espiritual, psíquico, y veo que tiene una fuerza, un poder, pues claro, todo se voltea, digámoslo así, hay una vuelta de 360 grados, y yo no tenía experiencia, digámoslo así, y lo que había aprendido y conocido no me daba el nivel para esa liberación, ese exorcismo, porque fueron varios exorcismos para este familiar. Entonces fue como entrarse a la selva negra, ¿sí? Oculta, y decir, bueno, me voy a meter, pero no sé qué va a suceder. Entonces por eso esos momentos y otros casos también que he tenido, pues lo van fortaleciendo, y ya uno tiene una experiencia y sabe cómo manejar las cosas. Pero en ese momento fue bien fuerte, y porque hay un componente, digamos, hay una regla de oro, que es no atender casos que son de la familia. No puede atender casos que son de la familia. Se recomienda que ¿Por qué no? Porque hay una parte emocional. Y eso el enemigo lo puede utilizar en contra de la persona. Cuando tú ves sufrir, cuando tú ves llorar, cuando hay una posesión de una persona, se ven cosas muy feas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, que se vuelvan agresivos, violentos, insultos, ¿sí? Lascivos, lujuriosos. Sí, se vuelven, hacen cosas. Este familiar se volvió asesino de animales, por ejemplo. Asesino de animales. Hacía rituales. Que ese espíritu hay varios. ¿Qué mataba, grados, por ejemplo? ¿Gallinas? Hay varios grados de posesión, y entre más es fuerte la posesión, más domina el cuerpo, la mente. Y era gatos. Gatos. Mataba gatos. Y que se bañara con la sangre del gato, y se tomara la sangre y lo despelleja. Bueno, una cantidad de cosas. Ahora, después de todo, un exorcista, un sacerdote exorcista, es un ser humano. Total. ¿No? Y la primera pregunta que uno se hace es, ¿usted no tiene miedo? O sea, digamos, uno sabe que se va a enfrentar a fuerzas malignas que de repente son poderosas, y uno es un ser humano.
¿No has sentido un momento temor ante una de estas manifestaciones? Cuando empiezan cuando son demonios, que son casos raros, y empiezan manifestaciones a volar cuchillos, por ejemplo, planchas. ¿Vuelan cuchillos? Claro, sí. Usted está en una casa haciendo un exorcismo en una casa. Ya. Se empiezan a abrir y a cerrar puertas, a totear espejos, vasos, a volar cuchillos. Claro. Entonces uno siente una cosa y siente una zozobra. Hay espíritus, hay demonios que son tan fuertes y quieren dominarlo a uno que uno siente temor y angustia. Lo que pasa es que uno se reviste con el poder de Dios y uno entra como un estado alterado de conciencia. Y entonces uno se involucra tanto en el poder de Dios y que Dios está con uno y Dios es el que va a hacer la obra, que ya uno se desprende de uno mismo. Es como si se volviera un actor, digámoslo así, que encarna otro papel. O un guerrero que se arma con la armadura de divina. Que va a decir, voy a matar y si dudo, pues me matan. Claro. Entonces no hay duda, no hay desquebrajo, ya después sí queda como la adrenalina, digámoslo así. ¿Cuál es el caso que usted, digamos, dentro de ese contexto que usted me ha hablado, que me dice que hay ciertos fenómenos que uno lo consideran temor, cuál es el caso que usted recuerda que un momento en el cual usted sintió temor, digamos, sintió miedo, digamos? En varias misiones en varios países, en Argentina me tocó uno donde había un elemento de la familia, un personaje, era satánico, hacía invocaciones, y esa casa se vivía en cosas, pero se prendía fuego, se apagaba, las sillas giraban, cosas. A mí me botaron de la cama varias veces, me asfixiaban. ¡Ah, caramba! Sí. Ahora, puede pasar. Tenía una fuerza que me golpeaba. En la película se ve cómo hay momentos donde la parte física del exorcista no puede, ni de los que están ahí, y las entidades lo botan a uno, lo empujan. Entonces usted puede señalar entonces que muchos de los momentos que se ven en la película No estamos solos son en realidad son hechos que en realidad usted ha sido testigo, por ejemplo, en su experiencia. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que, como aclaro, no siempre se ven. De 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 exorcismos comunes, digámoslo así, 3, 4, 5 son de alto impacto. Ahora, puede ocurrir. ¿Cuál es el riesgo que puede tener para la vida, para la salud y la vida del exorcista? ¿Puede ocurrir lo que se vio en la película El Exorcista, en que un momento el sacerdote es poseído por el demonio y al final en la película se arroja en las escaleras? Uno recordará esa escena. ¿Cuál es el riesgo sobre la vida, sobre la salud del exorcista, digamos? Hay unos pasos que son muy delicados y son estrictos. Cuando esos pasos no se hacen, está vulnerable. Yo he tenido el caso de pastores, sacerdotes, obispos, chamanes de muchas otras religiones que vienen a buscarme porque quedaron poseídos, por ejemplo. Poseídos. Y esos casos son muy difíciles porque entre más fuerza espiritual tenga la persona, más fuerza tiene la entidad dentro. O sea, se alimenta de esa fuerza física y energética y espiritual. Entonces, para sacarlos es más difícil. El riesgo es una posesión, son vejaciones, hasta accidentes. Uno tiene que tener, hay una serie de cosas antes, durante y después, que donde usted no las cumpla es peligroso. Es peligroso. Varias veces me han intentado botar de las escaleras, por ejemplo. ¿Botar de las escaleras? Usted siente un peso que se lo lleva a uno y uno se agarra. Sí, entonces hay ciertos rituales y ciertas protecciones que uno debe tener. En el carro, cuando uno se sube a un carro, muchas veces hay exorcistas que han salido de hacer un exorcismo, se suben al carro, no hacen lo que tienen que hacer porque hay una protección para hacerlo. ¿Hay una protección, un ritual de protección? Sí, para hacerlo. Y cuando van en carretera, se descuidan, los nublan la visión, o falla algo el carro y han habido accidentes. ¿Le costó la vida inclusive? Hay sacerdotes que sí en Europa les ha sucedido eso, en Estados Unidos también, pero es más por descuido personal que, digamos que otra cosa. Ok, vamos a hacer la pausa en este momento de las noticias y luego de esta voy a invitar a mi público, a los televidentes, a los oyentes, a mis viajeros dimensionales a que nos llamen a Central de Radio Capital 212-5353, 212-5353, la línea gratuita de provincia 0800-24-802, para que nos cuenten si ustedes han tenido una experiencia con respecto al tema de las posesiones demoníacas, una experiencia con respecto al exorcismo, o si tienen alguna pregunta, ¿no es cierto?,
Tenemos aquí al director de la película, Daniel Rodríguez, de la película No Estamos Solos, que se estrena el 14 de enero, que cae... Jueves, ¿no es cierto? Jueves 14 de enero. El próximo jueves. El próximo jueves. Y Monseñor Andrés Tirado, que justamente nos está contando su experiencia como exorcista. Así que esperamos sus llamadas después de la pausa. 10:03 de la noche, ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Esta noche estamos tratando el tema de verdades y mentiras de los exorcismos. Estamos con Daniel Rodríguez, él es el director de la película que se va a estrenar este jueves 14, No Estamos Solos, y estamos con Monseñor Andrés Tirado, él es obispo de la Congregación Sacerdotal Internacional y exorcista. Vamos a ver sus llamadas, que para nosotros importante, muy importante. Aló, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por la atención. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Quería hacer una consulta, por favor, a Monseñor. Sí, adelante. ¿Con quién tengo el gusto, por favor? Bueno, quería preguntar si cuando se produce, hace un momento el Monseñor había mencionado que había una conversación con el ente que posee el cuerpo, si es factible conversar con, en todo caso, si es real la respuesta que da ese ente que ha poseído el cuerpo y si da luces para que uno pueda, liberar el cuerpo de ese ente que lo posee. Muchas gracias. Ok, un poco dice si lo que manifiesta dice la verdad, porque siempre se habla que el demonio es el amo de las mentiras, pues, ¿no? La mayoría de los espíritus o de los demonios tratan de mentir, tratan de engañar, dicen verdades a medias para que uno pierda el sentido de lo que está haciendo. Entonces, para poder uno sacar una información verídica, hay que hacer un ritual, hay que hacer una serie de pasos para que uno tenga la plena seguridad de que está diciendo la verdad y de que salió. Porque muchas veces dicen cosas que no son para distraer y para decir que ya se fue y está ahí. Por eso es... a uno, sin tener experiencia, lo pueden engañar. Pero ya cuando uno tiene una experiencia y hay unas claves, digámoslo así, en el proceso, en la cual uno sabe, este personaje está ahí y me está diciendo mentiras. Pues podría decir que engañar en el sentido que ya se fue. Sí, ya se liberó, ya me voy. Ya me voy, me estoy yendo, y nunca se va. Chao. No se ha ido, está ahí. Ya. O decir, mire, es que el trabajo lo hizo fue fulana de tal, su mamá o su tía, para hacer división, por ejemplo. ¿Cuáles son las formas en las que una persona puede ser poseída? El tema de la ouija creo que es uno de los... Bueno, hay cuatro formas. Las más comunes son... la invocación, que es tabla ouija, bajar rituales de internet, desafiar al demonio. Desafiar al demonio. Sí, claro, cuando usted lo insulta, lo trata mal, lo llama, cuando uno nombra mucho nombres de demonios o cosas así, atrae esas fuerzas porque uno tiene un poder en la palabra, en la mente de atracción. Pero por ejemplo, yo he visto muchos animes japoneses, mangas, películas, juegos de videojuegos en las que se incluyen nombres de demonios. Claro. Y los chicos lo dicen como, oye, la cultura de ellos, sí. Los demonios sirven para lo bueno y para lo malo. ¿Sí me comprendes? Ya. Él te puede ayudar para una cosecha y te puede ayudar para desaparecer al enemigo. Ya. Entonces, para ellos, cada religión, espiritualidad tiene una versión, digámoslo así, una concepción diferente, pero por eso ellos mezclan en todo, su cultura tienen diferentes. Pero si están haciendo, al decir nombres de demonios, están invocándolos sin querer. Claro. Hay unos videojuegos en los que incluyen nombre de demonios. Y los chicos lo dicen, oye, mira, estoy en tal juego, estoy en tal nivel de juego con el demonio tal. Están invocando. Lo que pasa es que se corre el riesgo de que en esa invocación, en ese nombrarlo, en ese pensarlo, puede ser que se manifieste. Por ejemplo, los pactos satánicos y las invocaciones y todo nacen de esa petición de que se manifieste esa entidad. Así como nosotros pedimos, Señor, Dios Todopoderoso, hazte presente acá, te pedimos, e igualmente esas entidades. Segundo es un trabajo de brujería. Un satánico manda un espíritu, hacen un pacto con el demonio y él les da un poder para enviar un espíritu para una posesión, para hacer un daño. Y tercero es estar en un sitio o un lugar donde sea una cueva, un desierto, una casa donde hubiera pasado fenómenos paranormales, brujería, hechicería, sacrificios, muertos, así como en la película que
pues ya lo van a ver más concretamente, que ahí ocurren una alteración, digámoslo así, de eventos. Entonces la persona llega y es débil espiritual y débil físicamente, y esta entidad se va metiendo y se va metiendo hasta que lo posesiona. Siempre se habla el tema de los pactos con el diablo, ¿no? Inclusive se habla, por ejemplo, yo veo avisos en el periódico, dice, ¿no? Chamán de tal sitio, chamán del norte, el sur, el este, el oeste. Compactado, lo dicen con orgullo, ¿no? Claro. Compactado, como que le da más poder. Es como un marketing, digámoslo Un así. marketing. Porque Pero, hay unos charlatanes estafadores, pero, hablemoslo así. claro. Pero hay otros que sí realmente lo son. Pero mi pregunta va a ese sentido. ¿Es posible que se dé pactos con el demonio y que esto den poder? Y demonios, sí. Se habla que siempre pasa es que rumores no de políticos que han hecho pactos Sí, y que tienen carrera, de estrellas de la televisión, del cine, de la música, que han hecho pactos. ¿Esto es posible? Sí, a ver, hay una cuestión que es de no satanizar y no todo volverlo satánico ni demoníaco, ni creer todo lo que dicen en medios. Bueno, eso hay que investigar. Eso es cierto. Sí, ahorita suben algo a televisión, algo a internet. No, eso es verdad. No, hay que investigar. Sí, definitivamente. A ver, ¿de qué es posible? Es posible, yo tengo políticos, empresarios que les han hecho trabajos de brujería, que han tenido posesiones, algunos, yo he tenido brujos que se han convertido, que han hecho pactos, y los pactos funcionan, los pactos se dan y se dan con varios demonios para varias cosas, pero para que funcionen los pactos se necesita una serie de cosas que a veces por lo general no se conocen. Por ejemplo, hay grimorios o hay invocaciones. Grimorios son estos libros de invocaciones, ¿no? Sí, de rituales. De rituales. Para invocar ciertos demonios, ciertos espíritus, que no están completos, por ejemplo, o no están completamente bien los pasos, digámoslo así. Entonces la persona va y lo hace, y lo que hace es alborotar al demonio. No hacer el pacto como tal, porque hacer el pacto para que funcione, digámoslo así, aunque siempre el que se meta con el demonio pierde. Eso pierde. Sí tenemos la seguridad. Y vende su alma, dicen, ¿no? Sí, viene y le cobra con el alma o con la familia. Caramba. Sí, claro. A veces hay tragedias familiares que vienen. Yo he tenido casos donde el abuelo, el papá ofreció a los hijos. A los hijos. Y vienen y les cobran a los hijos. Entonces se poseen a los hijos o hacen que tengan tragedias. Por ejemplo, yo te monto una empresa y usted se volvió el rey Midas y todo lo que toca se vuelve oro, pero a su hijo se lo lleva de un cáncer, por ejemplo. O sea, hay cosas que tienen su precio. Exacto. Eso no es... Nada es gratis. Nada es gratis. Y en esos pactos hay unas formas de hacerlos, y cuando la persona no los hace bien, entonces lo que hace es torear, echarse de enemigo más al demonio, y entonces ahí se dan tipos de posesiones. ¿Hay formas en las cuales una persona pueda protegerse? ¿Hay, digamos, o rituales o oraciones? ¿Usted cree que de repente a nuestros oyentes en la próxima secuencia podría decirle algo muy sencillo, unos tips en los cuales se pueda proteger nuestros oyentes que están escuchando eso? Lo hablamos después de la pausa. Sí, sí. Son 10 y 19 de la noche en todo el Perú, y con estos tips regresamos después de la pausa. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Acá damos la bienvenida pues a nuestra operadora Chipi. Chipi, buenas noches, ¿cómo estás? Ella ha puesto Carmina Burana, ¿no es cierto? Carmina Burana es del compositor de apellido Orff, no me acuerdo su nombre, ¿no? Orff. Y siempre, cuando hay temas de terror, siempre se pone esa música. Y se parece mucho a Ave Satanis de la película que ahorita estamos hablando, Freddy, La Profecía, ¿no? Se parece un poco. Curiosamente, el tema de Carmina Burana, que suena, si lo ponemos de nuevo, Chipi, del principio, que impresiona, ¿no? Por su... Bueno, a ver. Ese es Ave Satanis, de la película La Profecía. La Profecía. Claro, ¿no? Sí es evidentemente, tiene esta connotación de horror, ¿no? Pero la primera, que es Carmina Burana, si uno escucha... La historia no tiene nada que ver con el terror, ¿no? Habla de un paseo campestre, bucólico, europeo, ¿no? Nada tiene que ver, pero curiosamente suena así, ¿no?
En fin, estamos acá justamente con Daniel Rodríguez, director de la película No Estamos Solos, y con el Monseñor Andrés Tirado Pérez, obispo de la Congregación Sacerdotal Internacional y exorcista. Vamos a ver de qué estamos hablando. La película No Estamos Solos. A continuación vamos a, por favor, vamos a pedir que nos pasen el tráiler de la película que se estrena este jueves 14. Adelante con el tráiler, por favor. ¿La tenemos ahorita? Ahí está. ¿La tenemos? Vamos a ver. Si todavía no la tenemos, pasamos con una llamada. A ver. Tenemos una llamada, mientras la están preparando. Tenemos una llamada de nuestros viajeros dimensionales. Aló, buenas noches. Aló. Hola. Aló, buenas noches. Bienvenidos a Capital. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Isabel. Isabel, ¿de dónde lo llamas, Isabel? De Magdalena. De Magdalena. Cuéntanos, Isabel. Sí, una consulta. Sí. Las personas que creen en el tarot, que se hacen ver el mapa, también son una manera de entrar a ese mundo desconocido y peligroso, al igual que esas hierbas que también algunas personas lo toman, según dicen, para ver cómo pueden, qué han sido en el futuro, qué han sido en el pasado y qué es lo que pueden ser en el futuro. También puede ser peligroso, le consultaría eso al padre. Muy bien, ok, gracias, Isabel. Bueno, las personas que consultan el tarot, todo tipo de mancias, acá inclusive nuestro oyente Isabel habla de la hierba. Yo me imagino que se estará refiriendo a la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? ¿Qué peligro hay de que haya un tipo de contaminación demoníaca o algo por el estilo? No sé. En todo está la presencia de Dios y también está el enemigo, ¿no? Ah, ok. Sí, eso lo tenemos que tener. La física cuántica y la teología cuántica habla de que todos los átomos están unidos. Teología cuántica, qué interesante. Sí, sí, ¿eh? eso estoy trabajando. Ya. Hay un grupo de teólogos en el mundo que estamos trabajando en qué interesante. cristología cuántica. Uh-huh. Y todo está unido, todo está relacionado, está organizado. Entonces las mancias son expresiones de la humanidad desde tiempos muy antiguos. Uh-huh. Depende también de las personas y cómo lo hagan, ¿no? Ah, ok. Eso es algo muy de cuidado. ¿Por qué? Porque siempre se van a manifestar cosas negativas y se puede manifestar el enemigo, ¿no? Ah, ok. Pero también depende de quiénes lo hagan, cómo lo hagan. Uh-huh. O sea, eso es algo muy... Y en diferentes religiones y espiritualidades pues tienen sus formas de manejar esas áreas. Claro, bueno, recordemos pues que en la antigua Grecia estaba el oráculo de Delfos, ¿no? De épocas, en el origen de la civilización occidental ya estaba este tema. En el mundo andino, el oráculo de Pachacamac, ¿no es cierto? Venían de los cuatro suyos. Y el interés por saber el futuro siempre estaba relacionado pues con el desarrollo de estas mancias, ¿no? Llamada del público. ¿Tenemos llamada del público, Freddy? Ah, ok. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Lo primero que te voy a pedir es que bajes el volumen de tu radio televisor para que no parezca que estás llamando pues desde el séptimo círculo. Listo. ¿Ya? Doctor, Okay. tenía una consulta más o menos en la línea de lo que ya usted había adelantado sí. al monseñor. Sí. ¿Qué tipo de personas estarían más predispuestas por posesiones y qué consejos pueden dar para de una u otra manera tener armas para enfrentarlo? No, básicamente esa es la consulta. Muy bien, gracias. No dijo su nombre. Monseñor, ¿qué personas están más predispuestas? ¿Hay personas que están más predispuestas a que sean poseídas? Sí, personas que son muy sensibles espiritualmente, ¿no? Sensibles espiritualmente. Y que su fe, digamos, su espiritualidad esté pasando por crisis o estén en momentos de conflicto interior. Entonces eso ayuda mucho a que estos fenómenos se den. Y como hablamos de los 3 tipos de posesión, entonces de la mejor forma, dependiendo del culto, si van donde el pastor, el sacerdote, el chamán, lo que sea, la religión que sea, cada religión tiene su estrategia, su forma, su articulación para estos fenómenos y para su protección espiritual. En lo que es cristiano católico, entonces es importante lo que es el rosario, lo que es la Santa Misa, lo que es tomar agua bendita,
Tomar agua bendita. Tomar agua bendita, esparcirse el agua bendita, los sacramentales, aceite, sal, que esto desde hace muchos siglos se usa, que ha pasado épocas y hay sacerdotes que no la utilizan o no les gusta o no creen, pero que tiene un efecto terapéutico, psicológico, físico, material y espiritual también. El cargar el rosario, las medallas o cruces de San Benito, el aspersarse con el agua, el orar, la oración. Lo más importante es la oración. La oración. La fuerza espiritual es ese contacto con Dios y lo tenemos a través cuando nos concentramos y pensamos en Él. A mí me habían hablado siempre de una frase, decía que la sangre de Cristo tiene poder, ¿no? En estos momentos estamos viendo, por ejemplo, acá en Capital TV, estamos viendo un exorcismo real realizado por Monseñor Andrés Tirado. Cuéntanos en estos momentos de qué exorcismo se trató. Sí, hicimos varios exorcismos en vivo, en directo, en radio y en televisión también. Ahí estamos, creo que iniciando a empezar a hacer el ritual. Y pues no me acuerdo de si es un nombre. ¿Eso habrá sido en Colombia? Sí, eso fue en Colombia. Ok. En Colombia. Hay un grupo de gente que está ahí ayudándonos, colaborándonos. Bueno, ahí estamos esperando a ver. Bueno, creo que es un hombre, no recuerdo. Es que hay varios que se han grabado. Claro. Lo que les estaba preguntando, Monseñor, mientras vimos las imágenes, era que me había dicho una frase que decía: la sangre de Cristo tiene poder. Lo que pasa es que el pensamiento, las palabras, en el Génesis está escrito: dijo Dios, hágase el cielo, y se hizo el cielo, hágase la tierra. O sea, el verbo, la palabra tiene una fuerza, y hay palabras de poder que tanto para el satanismo, la brujería, como para lo espiritual, lo bueno, lo de Dios, tienen frases, hay frases especiales de poder, de fuerza. Como por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el nombre de Cristo, las llagas de Cristo, los clavos de Cristo, o los méritos de la infancia de Cristo, la Santísima Trinidad. O sea, hay varias frases. Pedir a los arcángeles, a Miguel Arcángel, por ejemplo, a la Virgen María, su auxilio. Estamos en una religión que es muy rica y tiene bastante que podemos utilizar. ¿Qué diría con respecto al juego de la Ouija? ¿Es así de que cuando uno juega con la Ouija, los chicos que juegan con la Ouija, pueden tener este peligro de posesión? Tiene un 80% de posibilidad. Un 80%. Yo atiendo mucha gente y todos los días me llegan casos de muchachos que de todos los niveles socioeconómicos, políticos, que me dicen: no, es que jugué. Lo que pasa con la Ouija es que pasa dos cosas. Una es espiritual, porque abren una puerta y llaman a una entidad. Y esa entidad le puede decir: no, yo soy Simón Bolívar, por ejemplo. Y usted piensa que puede ser Simón Bolívar, pero en realidad no lo es. ¿Sí es Hugo Chávez? Sí, Hugo, por ejemplo. Un pajarito me dijo. Sí, un pajarito me dijo, ¿no? Por ahí empezó. Y algo psicológico, físico, que es un desdoblamiento mental. Cuando hay una gran cantidad de energía psíquica en un punto físico, puede desdoblarse y puede manifestarse una doble personalidad y puede haber problemas psicológicos y mentales. Eso es la parte física, biológica, mental. Y espiritual hay la invocación. Lo que pasa es que a veces se manifiesta. Usted abre la sesión de Ouija o en el colegio, en el cuaderno, las tijeras, lo que utilicen, la moneda o el vaso, y sucedió y les dio miedo y se espantaron y hubo algo tremendo, o no pasó nada. ¿Y qué es lo que sucede? Que eso es la mayoría. Cuando pasa 1 año, 2 años, se van a su casa, todo ha pasado, empieza. Después de 2, 3 años. 2, 3 años, 6 meses, 5, 10 años, 1 mes, es relativo. Pero después empieza a ver los problemas graves para una infestación en el hogar y para la infestación en el hogar. Muy bien, vamos a hacer la pausa. Después de esta vamos a seguir con sus llamadas, que son importantes, las consultas que ustedes tengan de casos que han tenido con respecto a posesiones demoníacas o que ustedes han estado presentes en una sesión de exorcismo. Todo eso, después de la pausa, llámenos al 212-5353 y al 0800-24-802. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi. Es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa.
Estamos acá con Monseñor Andrés Tirado, él es de la sacerdote Monseñor de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, exorcista. Nos cuenta que ha tenido más de 5.000 casos, ¿no? Muchísimos. Y acá vamos a pasar uno de ellos, un video en el que justamente esto ocurrió en Colombia, en una sesión de exorcismo, ¿no? Vamos a ver para que ustedes se den una idea, los que no conocen el tema, de cómo es esto. En realidad son rituales que se hacen dentro de la Iglesia Católica, hay toda una normatividad al respecto, y por eso tú dirás, Freddy, ¿ya está listo el video? Adelante, por favor, con esto. Tú que eres grande y poderoso, manifiéstate en este momento y destruye a cualquier hechicería, brujería, toma, soga, entierro, espíritu maligno, aura corruptora y todo lo negativo. Tú que eres grande, poderoso y eterno, manifiéstate en este instante para espíritu maligno. Tú que eres grande, poderoso, San Patricio, San Ignacio Loyola, San Benito, Miguel Arcángel, Rafael, Gabriel, Uriel, Ángel del Señor. Tú que eres grande, tú que eres poderoso, manifiéstate en este momento, en este sitio. Dios de amor y de misericordia, tú que creaste el ser humano, te pedimos en este momento que conjures, exorcices, atamos, quitamos todo esto, en el nombre del Señor, por tu poder, córralo más para adelante. Porque tú eres grande, que hagan el credo, que vayan haciendo allá atrás el credo. Bendice, Señor, con tu amor y tu misericordia, doblego, quito toda fuerza, todo poder en el nombre del Señor, por tu sangre poderosa, todo espíritu maligno, quema, atraviesa con el fuego el Espíritu Santo, saca, cura, expulsa, destruye todo espíritu maligno en el nombre del Señor. Quemo con la sangre de Cristo, hiero, azoto, encadeno, quito toda fuerza y poder en el nombre del Señor. Quemo en el nombre, todo poder inmundo en el nombre del Señor. Con tu sangre poderosa, todo bebedizo, hechicería, hemos visto un ejemplo de lo que es una sesión de exorcismo, como ustedes comprenderán, son situaciones muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Y en este caso en particular, el Señor, esta persona, de repente usted recordará, ¿qué le pasó? Es un muchacho. Sí. Ese muchacho tuvo una relación con una muchacha y esa muchacha nunca estuvo, y eso pasa muy frecuentemente. Uno de los motivos en que mandan a hacer trabajos de brujería para ruina, miseria, pobreza, enfermedad, unos son para el amor. Para el amor. Entonces, para enganchar al ser amado, ¿no? Entonces el brujo coge un demonio, un espíritu, y se lo envía a este muchacho para que se desespere y la busque. Okay. Obviamente esos trabajos de brujería se caen y después la persona le coge mucha rabia, mucho rencor a la otra persona. Okay. Pero el brujo le engaña a esta muchacha y le cobra un dinero y le dice, mire, lo va a tener arrodillado, ligado a sus pies, comiendo de su mano. Yeah. Entonces la muchacha dice, ay sí, yo lo hago. Y le hizo un daño terrible al muchacho. Y pues gracias a Dios pues se logró la liberación y fue un proceso. Claro. Eran 3 espíritus bien agresivos. 3 sí. No, hay cuerpos que pueden tener muchos más. Claro. Y entonces ahí nos ayudaron varios para tenerlo porque pues, estaba muy fuerte. Sí, hemos visto que lo están sujetando pues entre varias personas, ¿no? Ahora, es una cosa interesante, ¿no? Una muchacha quiere enganchar a un joven. Usted le da una brujería de amor, de enganche. Pero al joven no se le nota más enamorado, se le nota endemoniado, ¿no? O sea, y tonto. Tonto. Sí. A la voluntad. Vaya para tal lado. Bueno, sí voy. Haga tal cosa. Lo atontó al tipo. Claro. ¿No? Pero ¿por qué entonces, si era una situación de engancharlo amorosamente, ¿por qué se manifestó de esta manera? Porque estos espíritus, al empezar, cuando se descubren, ellos se vuelven agresivos. Y cuando uno empieza a hacer el exorcismo, ellos sienten que se queman. ¿Sienten que se queman? Sí, sienten el dolor, o sea, la materia, donde está, le transmite esas sensaciones a esa entidad. Entonces por eso gritan, por eso lloran, por eso se sienten con rabia, por eso insultan, golpean, porque sienten una gran ira
porque saben que se van a sacar y se va a romper ¿Y eso. cómo terminó este caso en particular? No, tuvimos que hacer varios exorcismos fuertes y ya el muchacho está Completamente bien, liberado. gracias al Señor, gracias a Dios.